Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. 2025, León XIV. Notas sobre su legitimidad. Padre Fernando María Cornet. Introducción. Nací en una familia católica, donde recibí los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, Eucaristía y confirmación, y una educación acorde con la doctrina y la moral que la Iglesia siempre ha enseñado. Fui ordenado diácono el 25 de marzo de 1992 y presbítero el 8 de diciembre de 1992. Y desde entonces he ejercido siempre el ministerio en obediencia a mis legítimos superiores y sin desviarme jamás de lo que la Iglesia ha establecido que debe creerse, celebrarse, enseñarse y practicarse. Aunque el 14 de noviembre de 2024 fui sancionado con la reducción al estado laico y la dispensa del celibato con un documento sobre el que pesan numerosas razones para declararlo nulo y sin valor conforme a la ley, y sin que se me ofreciera la posibilidad real de defenderme en un juicio regular. Solo recibí la comunicación de haber sido formalmente acusado de cisma, pero ninguna citación canónica a las audiencias del juicio ni a la lectura de la sentencia, nunca ninguna comunicación de las pruebas presentadas contra mí, nunca ninguna refutación de las pruebas que había producido sobre la ilegitimidad del Papa Francisco y ni siquiera una respuesta a mi memorándum de defensa. Esto no me exime del deber de anunciar la verdad no solo sobre el pontificado inválido de Francisco y sino también sobre su sucesor, León XIV. De hecho, existen suficientes elementos para afirmar que León XIV, recientemente elegido Papa en Roma en el cónclave del 7 y 8 de mayo de 2025, no es el legítimo sumo pontífice de la Iglesia Católica, o al menos para dudar legítimamente de que realmente lo sea. Pero antes de analizar estos elementos, quiero aclarar que esto no pretende ser un acto formal o informal de apostasía de la fe católica, de cisma de la Iglesia Católica ni de ningún otro pecado contra la fe católica. Creo firmemente y lo confieso en voz alta, todo lo que la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana siempre ha enseñado, sostenido, afirmado y auténticamente definido mediante su legítimo magisterio de los pontífices desde San Pedro hasta Benedicto XVI y de los concilios ecuménicos desde el primero, celebrado en Jerusalén, hasta el Vaticano II inclusive, tal como la Iglesia siempre lo ha entendido y propuesto, y que podemos encontrar resumido en los símbolos de la fe, en los catecismos, particularmente el Catecismo para los párrocos de San Pío V después del Concilio de Trento, el Catecismo de San Pío X y el Catecismo de la Iglesia Católica de San Juan Pablo II. Y en los documentos emanados de la Suprema Autoridad. Creo en la institución divina del primado de Pedro, tal como ha sido declarado, definido dogmáticamente y enseñado por la Iglesia, y reconozco a todo sumo pontífice legítimo como el verdadero sucesor de San Pedro. Me someto voluntariamente a esta autoridad suprema con religiosa sumisión de mi intelecto y voluntad, con la certeza de que obedecer a los romanos pontífices nos permite permanecer en la Iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo, Hijo encarnado de Dios, sobre la roca de Pedro, ubi Petrus, ibi ecclesia, y, extra ecclesia, nulla salus. Haber planteado serias y fundadas dudas sobre la legitimidad del Papa Francisco no significó negar el papado ni ser cismático, sino simplemente que las leyes de la Iglesia definían a Jorge Mario Bergoglio no como Papa, sino como antipapa. Sin embargo, la Santa Sede nunca nos dio respuesta sobre los argumentos y pruebas que presentamos, confirmando con su silencio la validez de nuestra postura. Al hacer ahora este análisis, no queremos ser apóstatas ni cismáticos, sino solamente averiguar la verdad, es decir, si en el caso de León XIV debe ser considerado, según aquellas leyes, un verdadero papa sucesor de San Pedro, o bien otro antipapa sucesor de Francisco y porque a un verdadero Papa le debemos obediencia por la fe, para que nos conduzca a la salvación eterna,
pero nada a un antipapa, porque seguirlo significa traicionar a Cristo y arriesgarse a la condenación eterna. 1. Benedicto XVI nunca abdicó y permaneció como papa legítimo hasta su muerte. Hemos realizado un análisis preciso de todo esto y nos remitimos a dicho texto para obtener fuentes y argumentos en profundidad. Ahora nos limitaremos a resumir algunos de estos puntos. La Declaratio no fue un acto de renuncia. Ese famoso texto que el Papa Ratzinger leyó el 2 de noviembre de 2013 y que inmediatamente se presentó maliciosamente como un acto de abdicación del papado, no era otra cosa que una simple y pura declaración, como el propio pontífice quiso titularlo. ¿Pero qué se entiende por declaración? Una declaración es, en efecto, la comunicación a terceros de un hecho de conciencia, de algo que otros desconocen y que, al compartirlo, oral, gestual, gráfico o escrito, llegan a conocer. ¿Y qué reveló Benedicto XVI en ese texto? Declaró que había decidido renunciar. Ahora bien, declarar algo y hacer algo son dos actos distintos, como se aprecia en el siguiente ejemplo. Declarar que uno ha decidido casarse no es más que la simple comunicación de un deseo, una intención, un proyecto que quizá algún día se completará, pero que quizá nunca se haga realidad, mientras que casarse es el acto mediante el cual esa persona se casa con otra. La sabiduría de nuestros antepasados supo hacer evidente esta diferencia entre el simple anuncio y su realización en el proverbio: entre el dicho y el hecho, hay un mar, del dicho al hecho, hay un trecho. El análisis del texto de la Declaratio destaca los elementos que la identifican únicamente como un acto comunicativo, mientras que faltan varios elementos que la habrían convertido en un verdadero acto operativo de renuncia efectiva. Con la Declaratio se dio la noticia de que el Papa había decidido renunciar, pero no la renuncia real del pontífice. No se trata de una declaración de renuncia al munus, sino solo parcialmente al ministerium. El canon 332 párrafo 2 del Código de Derecho Canónico establece: si contingat Romanus Pontifex muneris o renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat rite manifestetur. Non vero ut acupiam acceptetur, /diagonal, en caso de que el romano pontífice renuncie a su oficio, se requiere para su validez que la renuncia se haga libremente y se manifieste debidamente. No se requiere que alguien la acepte. El objeto específico de la renuncia al papado, según este canon 332 párrafo 2, es precisamente el papado, denominado aquí con el término munus. Que munus y ministerium no deben identificarse, ni considerarse sinónimos, como si fueran la misma cosa, lo hemos demostrado recurriendo abundantemente al magisterio pontificio de numerosos papas. Desde San León Magno en el siglo V hasta Benedicto XVI en el siglo XXI, con un centenar de citas de sus documentos. Y todo esto va más allá de lo que han afirmado los canonistas, porque el magisterio no es el de los canonistas, sino el de los pontífices. Y los verdaderos pontífices, incluido Benedicto XVI, han sabido distinguir el oficio, la asignación, la misión, la tarea, el título, la dignidad, es decir, el munus, de su ejercicio, ejecución, implementación. Es decir, el ministerio. En su Declaratio, el Papa Ratzinger afirma textualmente: declarome ministerium episcopi Romae, successoris Sancti Petri, renuntiare. Con esta fórmula, Benedicto XVI expresa explícitamente que el objeto de su renuncia no es el munus petrinum, sino únicamente el ministerium petrinum. Ahora bien, dado que dicha renuncia no se ajusta al canon 332 párrafo 2, podemos concluir con absoluta certeza que no se trata de una abdicación del papado. Sin embargo, teológica y canónicamente, no es posible que el sumo pontífice renuncie únicamente al ministerium conservando el munus, ya que dicha renuncia sería completamente nula. Munus y ministerium son distinguibles, pero no separables.
Quien renuncia solo al ministerium renuncia inválidamente, pero quien renuncia al munus también renuncia válidamente al ministerium, porque el ministerium es la implementación, la ejecución del munus y, en ausencia de munus, el ministerium también desaparece automáticamente. Donde con sabiduría el Santo Padre Benedicto, asistido por el Espíritu Santo, especifica en la declaratio que su decisión de renunciar solo concierne parcialmente al ministerium. De hecho, primero especifica que el munus petrinum se realiza con palabras y obras, no menos que con la oración y el sufrimiento, y luego, al final de la propia declaratio, afirma que continuará estas 4 actividades mediante la oración. Unos días después, precisamente el 27 de febrero de 2013, durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, asegurará que no abandonará la cruz, sino que permanecerá de una manera nueva con el Señor crucificado, es decir, mediante el sufrimiento. Su decisión de renunciar se limita a solo 2 de las 4 actividades del Ministerium Petrinum, actuar con obras y con palabras. Y, c. No hay confirmación de la renuncia, solo se ve impedida. Al presentar fraudulentamente la declaratio del Papa Ratzinger como una verdadera y propia renuncia, terminaron convirtiéndola ante el mundo en un acto claramente contrario a las disposiciones del derecho canónico. Y con esto también hicieron que el Papa Ratzinger pareciera un vil consciente de las disposiciones canónicas, o peor aún, un ignorante de las mismas. De hecho, el Canon 189 párrafo 3 del Código de Derecho Canónico dice: Renunciatio vae acceptatione indiget, nisi intra 3 menses acceptetur, omni vicaret, vae acceptatione non indiget affectum sortitur communicatione renunciantis ad norman iuris facta, /diagonal. La renuncia que requiere aceptación, si no se acepta en el plazo de 3 meses, carece de valor. La que no requiere aceptación surte efecto con la comunicación del renunciante hecha conforme al derecho. Sabemos bien que la renuncia papal al munus petrinum no necesita ser aceptada por nadie, pero se dijo de esta declaratio que la fecha que figuraba en ella, es decir, 28 de febrero de 2013, 20:00, era el momento en que la renuncia se haría efectiva. Considerar la renuncia del Papa Ratzinger como un acto con efecto diferido contradice, de hecho, la disposición del citado Canon 189 párrafo 3, ya que debería haber entrado en vigor inmediatamente. Pero allí, según afirman, tal consecuencia solo se anunció en esa otra fecha y a esa hora. En resumen, o el Papa Ratzinger violó el derecho canónico o no fue lo que afirmaron de que se trataba de una renuncia con efecto diferido. Que no se trató de una renuncia con efecto diferido lo podemos deducir de otro punto del mismo Canon 189 del Código de Derecho Canónico, que en su párrafo 1 dice, renunciatio, ut valeat, sive acceptatione eget sive non, auctoritati fieri debet qui provisio ad officium de coagitur pertinet, et quidem scripto velore tenus coram duobus testibus, /diagonal. La renuncia, para que tenga valor, requiera o no aceptación, debe hacerse a la autoridad a la que corresponde la provisión del oficio en cuestión, y precisamente por escrito o de palabra ante 2 testigos. El teólogo Carlo María Pace, en sus 2 obras sobre esta cuestión, insistió mucho en este detalle, a menudo pasado por alto, pero de suma importancia. Aquel 28 de febrero no hubo confirmación de la renuncia, ni del ministerium ni del munus, por parte de Benedicto XVI, ni escrita ni oralmente, ante al menos 2 testigos. Con ello, Benedicto XVI nos permitió comprender que la suya no era una renuncia, ni siquiera con efecto diferido, sino tan solo una comunicación de haber decidido renunciar no al munus, sino solo parcialmente al ministerium. El problema de no haber entendido, o de no haber querido entender, o de haber entendido bien pero haber mentido a los demás, que aquello no era una verdadera abdicación del papado sino otra cosa,
Llevó al cristianismo a hundirse en una tragedia, mientras Benedicto XVI seguía siendo el verdadero sumo pontífice de la Iglesia Católica, porque no había abdicado ni estaba aún muerto. El 1 de marzo de 2013 se publicó oficialmente un documento en el que se afirmaba que la sede apostólica había quedado vacante. Y los cardenales eran convocados a un próximo cónclave para elegir al sucesor del Papa Ratzinger. Este documento también tuvo otro efecto, arrastró a la sede apostólica y al Papa Benedicto XVI a una sede impedida. Que la Santa Sede pueda ser impedida lo confirma el Canon 335, mientras que el Canon 412 explica que debe entenderse por sede impedida. Desde aquel 1 de marzo de 2013, el Papa Benedicto XVI, aunque aún conservaba el munus petrino, porque no había abdicado ni fallecido, se vio impedido de ejercer su ministerium petrino. En los últimos años, diversos autores han negado con frecuencia que Benedicto XVI estuviera realmente impedido, citando como prueba el hecho de que podía recibir visitas y conceder entrevistas, escribir y publicar libros y artículos, recibir y enviar cartas, etc. Sin embargo, estos hechos no se referían al estado de impedimento, sino exclusivamente a la forma en que vivía su situación particular, habiéndosele permitido disfrutar de ciertas libertades, pero hasta cierto punto. De hecho, lo que ya no podía hacer era publicar documentos pontificios, encíclicas, constituciones apostólicas, motu proprio, quirógrafos, exhortaciones postsinodales, cartas apostólicas, etc. Aceptar renuncias a diversos cargos eclesiásticos y proveer nombramientos para cubrir las vacantes, elegir y nombrar nuevos obispos o dar su consentimiento a los elegidos según las antiguas tradiciones. Ni crear cardenales de la Santa Iglesia Romana. Incluso su correspondencia personal se gestionaba a menudo a través de la Secretaría de Estado, al igual que las solicitudes para reunirse con él. Creo que un ejemplo significativo de las limitaciones a la libre comunicación a las que se vio sometido se encuentra en un curioso episodio de 2019. Del 21 al 24 de febrero de 2019, los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo se reunieron en el Vaticano para tratar la crisis de fe y de la Iglesia tras los escándalos iguales y de pederastia. Y el Papa Ratzinger decidió preparar unas notas para entregarlas a los obispos allí reunidos. Sin embargo, algo parece haber salido mal, ya que el 11 de abril de 2019 decidió publicarlos en una revista alemana de Múnich, la revista mensual, Klerusblatt. En la introducción, un añadido hecho específicamente para su publicación, el Santo Padre hace una especie de resumen de cómo se desarrollaron los acontecimientos y dice textualmente: habiendo trabajado en el momento del estallido público de la crisis y durante su desarrollo progresivo, en un puesto de responsabilidad como pastor de la Iglesia, no pude evitar preguntarme. Aunque ya no tengo ninguna responsabilidad como emérito, ¿cómo, desde una perspectiva retrospectiva, podría contribuir a esta recuperación? Así, en el periodo que va desde el anuncio de la reunión de los presidentes de las conferencias episcopales hasta su inicio, he recopilado algunas notas para ofrecer algunas indicaciones que podrían ser útiles en este momento difícil. Tras contactar con el secretario de Estado, el cardenal Parolin, y con el propio Santo Padre, considero acertado publicar el texto tal como fue concebido en Klerusblatt. La curiosa expresión final, en mi opinión, significaría que el Papa Benedicto XVI entregó sus notas, pero que no fueron devueltas a los obispos de esa reunión tal como fueron concebidas. O que podrían haber sido manipuladas mediante la difusión de un texto con recortes, o simplemente un resumen, dejando de lado conceptos considerados esenciales por el Papa Ratzinger. Y es entonces cuando, para que no se pierdan y no solo esos obispos, sino toda la Iglesia, lo sepan, de forma muy sutil y diplomática, solicita autorización, informando al cardenal Parolin y a Francisco y de lo que se dispone a hacer,
optando por publicar el texto así concebido, es decir, en su integridad y orden. En una revista local en lugar de en un periódico generalista o en una prestigiosa revista teológica para no llamar demasiado la atención y parecer que está poniendo en aprietos al secretario de Estado y al propio Bergoglio. Pero precisamente esto, quizás, nos permite comprender la dificultad del Papa Ratzinger para comunicarse plenamente, y no solo libremente, con su Iglesia. Y, el cónclave de 2013 fue nulo e inválido. Existen varias razones canónicas que nos permiten afirmar con absoluta certeza que el cónclave de marzo de 2013, donde el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido con el nombre de Francisco I, fue absolutamente nulo e inválido, y dicha nulidad e invalidez no puede subsanarse de ninguna manera. La sede apostólica no estaba vacante. La expresión, sede vacante, es un término técnico en la teología católica y el derecho eclesiástico, y como tal, su significado preciso está bien definido y fijado. ¿Qué debe entenderse con ella? Que el obispo titular de la sede ya no lo es y, por lo tanto, debe designarse otro titular. Ahora bien, esa sede puede ser una sede diocesana, si se refiere a una diócesis, o puede ser una sede apostólica, si se refiere a la Iglesia de Roma y, por lo tanto, al Sumo Pontífice, obispo de la Iglesia de Roma y Supremo Pastor Universal. En el Código de Derecho Canónico encontramos la definición de vacante de la sede diocesana, pero no de la sede apostólica, por lo que a partir de ella también se puede aclarar esto. El Canon 416 establece: Sedis episcopalis vacate episcopi diocesani morte, renunciatione a Romano Pontifice acceptata, translatione a se privatione episcopo intimata, /diagonal. La sede episcopal queda vacante con el fallecimiento del obispo diocesano, con la renuncia aceptada por el Romano Pontífice, con el traslado y con la privación notificada al obispo. De estas 4 causas de fallecimiento del obispo diocesano titular, solo las 2 primeras pueden aplicarse a la sede apostólica, y la segunda con una notable diferencia respecto al obispo diocesano. La sede apostólica queda vacante si el Papa fallece, primera causa, o si éste renuncia válidamente al munus petrinum, segunda causa, pero sin que nadie tenga que aceptar su renuncia, como se especifica en el citado Canon 332 párrafo 2. En la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, UDG, el Santo Padre Juan Pablo II no define explícita y formalmente qué es la vacante de la sede apostólica, pero de hecho lo indica en la introducción de la siguiente manera. Los sumos pontífices, a lo largo de los siglos, han considerado un deber preciso, no menos que un derecho específico, regularon normas adecuadas la elección ordenada del sucesor. Así, incluso en tiempos cercanos, mis predecesores San Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII y, por último, Pablo VI. Cada uno con la intención de responder a las necesidades del momento histórico particular, dispusieron la promulgación de normas sabias y apropiadas al respecto para guiar la preparación adecuada y el desarrollo ordenado de la asamblea de electores a quienes, debido a la vacante de la sede apostólica, se les confía la importante y ardua tarea de elegir al Romano Pontífice. En este, que es el segundo párrafo del documento, el Papa Wojtyła indica que la vacante de la sede apostólica debe entenderse como la ausencia del Romano Pontífice. Pero no solo esto, pues declara que es deber y derecho de los sumos pontífices regular la elección del sucesor. Donde en un cónclave, los electores, si la sede apostólica está realmente vacante, eligen al Romano Pontífice quien, además de ser obispo de Roma y sucesor del Beato San Pedro, como ya se había establecido en el primer párrafo de la misma introducción, es también el sucesor del último sumo pontífice. En un cónclave se elige al obispo de Roma, quien es sumo pontífice /diagonal Romano Pontífice, sucesor del Beato San Pedro y también sucesor del pontífice anterior.
Este último vínculo particular con el Papa anterior no debe olvidarse, y veremos su importancia más adelante. Más adelante en el documento, el Papa Juan Pablo II indica cómo se produce la vacante de la sede apostólica. La primera de las 4 razones indicadas en el Canon 416 del Código de Derecho Canónico, citado anteriormente, fue el fallecimiento del obispo. Y dado que esta es la causa principal y más común del fallecimiento del romano pontífice, ellos también deben fenecer tarde o temprano. Esta será también la razón que el sumo pontífice desarrollará con mayor detalle en buena parte del documento, ordenando qué y cómo debe hacerse después del fallecimiento del romano pontífice, sus funerales, etc. Pero en el número 33 de la UDG se establece: el derecho de elegir al romano pontífice pertenece únicamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana, con excepción de aquellos quienes, antes del día del fallecimiento del sumo pontífice o del día en que la sede apostólica quede vacante, hayan cumplido 80 años. El número máximo de cardenales electores no debe exceder de 120. Queda absolutamente excluido el derecho de elección activa de cualquier otra dignidad eclesiástica o la intervención del poder laico de cualquier rango y orden. En este párrafo fundamental tenemos muchos elementos que considerar, pero por ahora debemos centrarnos en las 2 razones indicadas por el Papa. De hecho, por un lado, solicitan a los cardenales que los designen electores, es decir, que aún no hayan cumplido los 80 años, pero por otro lado, también indican las 2 razones por las que, siendo menores de 80 años, serán electores: a. el fallecimiento del sumo pontífice; b. algo que, aunque no haya causado el fallecimiento del pontífice reinante, haya provocado la vacancia de la sede apostólica. Aquí no se indica explícitamente cuál es esta segunda razón, pero se mencionará en el número 77. Antes de analizar el número 77, en este número 33 debe enfatizarse que, como lo describe Juan Pablo II, la vacante de la sede apostólica es un hecho real y objetivo, bien señalado por estas normas y los cánones, y este hecho real y objetivo no debe confundirse con la noticia o comunicación de dicho hecho real y objetivo ocurrido. La sede apostólica está vacante porque el Papa ha fallecido, porque ya no está, y está vacante desde el momento de su fallecimiento. Incluso si la noticia se difunde más tarde y la comunicación oficial puede incluso retrasarse. La difusión de la noticia del fallecimiento del Papa no declara al Papa fallecido ni vacante la sede apostólica, sino que permite a otros saber que el Papa ha fallecido y, por lo tanto, la sede está vacante, porque la persona que la ocupaba ya no está. La comunicación oficial de la vacante ciertamente tiene efectos legales. Por ejemplo, los cardenales de la curia pierden su cargo, se inicia el procedimiento fúnebre, se convoca el cónclave, etc. Pero necesariamente presupone que la sede está ahora vacante, o bien ha ocurrido un acontecimiento, en este caso del fallecimiento del Papa. En otras palabras, la sede apostólica está vacante no porque dijeron que lo estaba, sino porque el Papa falleció. Y debido a la muerte del Papa, ahora dicen que la sede apostólica está vacante. Esto no es un juego de palabras, sino la expresión canónica y teológica correcta de lo sucedido. Hay un orden preciso que debe respetarse: la constatación y la declaración de la sede vacante deben ser precedidas absoluta y necesariamente por un hecho real y objetivo, en este caso, del fallecimiento del pontífice. La declaración de la sede vacante no es válida si el hecho real y objetivo, en este caso, el fallecimiento del pontífice, no ha ocurrido. Sin embargo, la vacante de la sede apostólica tras el fallecimiento del sumo pontífice es cierta incluso si durante algún tiempo no se tiene noticia de su fallecimiento ni se emite la declaración formal. En el número 77 de la UDG, el Papa Juan Pablo II declara: establezco que las disposiciones relativas a todo lo que precede a la elección del romano pontífice y a su desarrollo deben observarse íntegramente,
Incluso si la vacante de la sede apostólica se produjera por renuncia del sumo pontífice, de conformidad con el Canon 332 párrafo 2 del Código de Derecho Canónico y el Canon 44 párrafo 2 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Tres aspectos de extrema gravedad e importancia son establecidos por el Papa en este número 77. El primero es la necesidad de que todo se cumpla, observe y lleve a cabo íntegramente, tanto lo que precede a la elección como durante la misma. En el número 76 anterior, había indicado que, de no ser así, la pena sería la nulidad absoluta e invalidez tanto de la elección como de los derechos de los elegidos. Ahora bien, ¿a qué se refería con lo que precede? A los preparativos, sin duda, de los que se informa con gran detalle. Pero hay también otra cosa aún más apremiante y decisiva que precede, es decir, que la sede apostólica esté realmente vacante, pues si no lo está, no se puede elegir a otro sumo pontífice. Y por ello señala la segunda cosa importante, además de lo que había indicado con extrema claridad en el número 33 sobre la primera razón, la muerte del pontífice, aquí ahora explicita la segunda razón, que en ese número 33 era un poco oscura, por la que la sede queda vacante, la renuncia del pontífice. Y esto también, como en la primera razón, es un hecho real y objetivo, pues la sede apostólica no estará realmente vacante solo porque dijeron que estaba vacante, sino porque el pontífice ha abdicado realmente. Al referirse a la renuncia del pontífice, el Papa Juan Pablo II introduce el caso con aunque fuera una expresión casi de asombro, que señala una eventualidad bastante rara pero perfectamente posible. En la historia de la Iglesia, los pontífices han renunciado en muy raras ocasiones, y la última vez fue en 1417 con Gregorio XII, lo cual se llevó a cabo para poner fin al cisma de Occidente. Sin embargo, el tercer punto que el Papa Wojtyła establece aquí es de suma importancia: la renuncia del pontífice no puede llevarse a cabo de ninguna manera, sino que debe hacerse de conformidad con el Canon 332 párrafo 2. En dicho canon se decretó que el objeto de la renuncia debía ser el munus petrinum. Por lo tanto, en ausencia de una sede verdaderamente vacante, ya sea porque el Papa no ha fallecido, lo cual constituye la primera razón, o porque no ha renunciado de conformidad con el Canon 332 párrafo 2, lo cual constituye la segunda razón, y lo aquí establecido no se cumple plenamente, la elección en el cónclave será nula, sin que se haga declaración alguna al respecto y, por lo tanto, no confiere ningún derecho a la persona elegida. El 1 de marzo de 2013, cuando se declaró ese día como el primer día de la sede vacante, ¿estaba realmente vacante la sede apostólica? En absoluto, pues Benedicto XVI no había fallecido ni había renunciado válidamente al munus petrinum, conforme al Canon 332 párrafo 2 del Código de Derecho Canónico, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II. Por consiguiente, el cónclave que siguió a la declaración de la sede vacante se convirtió inmediatamente no solo en irregular, sino sobre todo en ilegítimo, su elección será nula y sin valor, y el elegido, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, quedará sin ningún derecho. Y todo esto a pesar de lo que dijeron quienes hablaron oficialmente y extraoficialmente, el cardenal decano, el cardenal camarlengo, el cardenal protodiácono, el colegio cardenalicio, los cardenales electores, los miembros de la curia romana, los portavoces de la oficina de prensa, los obispos de todas partes, los periodistas y vaticanistas de todas las naciones, los teólogos y canonistas, los blogueros, etcétera, etcétera, etcétera. Anticipación del cónclave nula. Por lo tanto, el cónclave de 2013 es nulo. El 22 de febrero de 1996, el Papa Juan Pablo II publicó la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, y exactamente 17 años después,
El 22 de febrero de 2013, Benedicto XVI hizo pública su carta apostólica Motu Proprio Normas Non Nullas, con la que intervino para modificar algunos números de la UDG. Específicamente los números 35, 37, 43, 46 párrafo 1, 47, 48, 49, 50, 51. Párrafo 2, 55 párrafo 3, 62, 64, 70 párrafo 2, 75, 87. Uno de estos pequeños cambios pronto tendrá una importancia fundamental, ya que el número 37, en el que Benedicto XVI concedió a los cardenales la posibilidad de anticipar el inicio del cónclave, será decisivo a la hora de evaluar si esta convocatoria anticipada fue la causa de la nulidad del cónclave de 2013. El texto reformado del número 37 dice: ordeno también que, desde el momento en que la sede apostólica esté legítimamente vacante, los ausentes deberán esperar 15 días completos antes de comenzar el cónclave. Sin embargo, dejo al Colegio Cardenalicio la facultad de anticipar el inicio del cónclave si se constata la presencia de todos los cardenales electores, así como la facultad de prorrogar, si existen motivos fundados, el inicio de la elección unos días más. No obstante, transcurridos un máximo de 20 días desde el inicio de la sede vacante, todos los cardenales electores presentes deberán proceder a la elección. Hemos subrayado en negrita la parte importante del texto reformado, la que Benedicto XVI añadió al contenido original del Papa Wojtyła. De hecho, Juan Pablo II solo había otorgado al Colegio Cardenalicio la facultad de extender su inicio, mientras que ahora el Papa Ratzinger añade también la facultad de anticiparlo. Con una condición, sin embargo, que todos los cardenales electores estuvieran presentes en Roma. Que con esta expresión se refería a todo el grupo de cardenales que tenían la facultad de entrar en el cónclave y participar activamente en la elección, independientemente de si realmente entrarían en él. En la UDG número 40 se enumeran algunas situaciones en las que un cardenal elector decide no entrar, retirarse o desea regresar después de haberse retirado, y las respuestas del Sumo Pontífice ante tales eventualidades. Queda claro cuando unas líneas más adelante ya no se refiere al grupo de forma genérica, sino que añade una especificación que subrayo aquí en negrita. Todos los cardenales electores presentes están obligados a proceder a la elección. Es decir, en el primer caso, para proceder a anticipar el cónclave es necesario que la decisión se tome solo si todos los cardenales electores, en ese momento eran 117, están presentes en Roma. En el segundo caso, si se llega al 20º día de espera y algunos cardenales aún no han llegado o el inicio se ha retrasado por alguna otra razón, que el cónclave comience solo con los cardenales electores ya presentes. Estén o no presentes los 117. Cuando el Papa Benedicto XVI publicó este motu proprio el 22 de febrero de 2013, ya era público que, de los 117 electores, 2 cardenales no acudirían a Roma para el cónclave. El indonesio J. R. Dharma Atmadya y el escocés K. O'Brien, cada uno por diferentes motivos. Habían anunciado estas decisiones, y posteriormente, el 8 de marzo de 2013, el Colegio Cardenalicio tomó nota de ellas, pero decidió en ese momento, dado que todos los electores estaban ya presentes en Roma. Es decir, los 115 que entrarían en el cónclave, adelantar el inicio del 15 al 16 de marzo al 12 de marzo. ¿Y dónde está el problema? Precisamente en esto, para tomar la decisión de adelantarla, era necesaria la presencia en Roma de los 117, pero interpretaron que esos 115 eran suficientes, porque ya habían aceptado las comunicaciones de los 2 que no asistirían. Así, confundieron al grupo de cardenales electores, 117, con el grupo de cardenales electores que entrarían efectivamente en el cónclave, 115. Y al hacerlo, violaron el número 37 de este documento,
incurriendo en la pena prevista en el número 76 si no se respetaban todas las normas y disposiciones aquí contenidas, es decir, la nulidad e invalidez de la elección y la pérdida de derechos para la persona elegida. Por lo tanto, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, también por esta razón, no fue elegido válida y legítimamente, y desde el principio Francisco y no ha sido más que un antipapa. Elección nula e inválida por exceso de votos. Si bien Juan Pablo II dedicó los números 55 a 61 de la UDG, es decir, todo el capítulo cuarto, a la cuestión de la observancia del secreto sobre todo lo relativo a la elección. Y esto se dirige no solo a los cardenales, sino también a todo el personal de cualquier tipo y función que estará en contacto con ellos en esos días de cónclave, advirtiendo a todos que violarlo sin el permiso papal conllevaría la excomunión latae sententiae. No faltaron noticias y comentarios desde los palacios sagrados. Julia Meloni ha documentado muy bien la profusa cantidad de información que las fuentes hablaron sobre el cónclave de 2005 en el que Benedicto XVI fue elegido. También contamos con varios testimonios de la misteriosa reunión entre quienes desean saber y quienes desean contar sobre el cónclave de 2013 en el que Francisco y fue elegido, en particular dos periodistas, el inglés Austen Ibereigh y la argentina Elisabetta Piqué, quienes se basarán en fuentes muy fiables, el primero, del cardenal Murphy O'Connor, de quien era amigo y portavoz frecuente, y el segundo, de Jorge Mario Bergoglio, de quien ella era amiga y confidente desde hacía mucho tiempo. Ambos contarán un detalle que posteriormente suscitará muchas dudas. Bergoglio fue elegido al segundo día con una quinta votación. El Papa Wojtyła había establecido un número máximo de votaciones para cada día, estableciendo en la UDG número 63. La elección se realizará inmediatamente después de cumplidas las formalidades a que se refiere el número 54 de esta Constitución. Si esto ocurre en la tarde del primer día, solo habrá una votación. En los días siguientes, si la elección no se ha realizado en la primera votación, se realizarán dos votaciones, una por la mañana y otra por la tarde, comenzando siempre las operaciones de votación a la hora previamente establecida, ya sea en las congregaciones preparatorias o durante el periodo electoral, según los métodos establecidos en los números 64 y siguientes de esta Constitución. El detalle de la quinta votación, porque en la cuarta se encontraron dos tarjetas pegadas, una con el nombre y la otra en blanco, indició de que se había tratado de un simple descuido, pero que llevó a los cardenales a decidir anular la votación y realizar otra inmediatamente, fue retomado por Antonio Socci para afirmar que, precisamente por esta razón, Francisco no era un papa legítimo. Uno de los argumentos más utilizados para desacreditar lo que no solo Socci comenzaba a apoyar era que la noticia de una quinta votación carecía de confirmación oficial, siendo el origen de su difusión solo la palabra de algún periodista que citaba fuentes anónimas. Pero esto cambió radicalmente cuando el propio Francisco y lo admitió durante una entrevista televisiva y luego lo relató en el libro autobiográfico que, junto con el periodista español Martínez Brocal, dieron a luz en 2024. La jurista colombiana Acosta ha estudiado muy bien el tema y, tras analizar y comparar los testimonios de Piqué e Ibereigh, los textos de la UDG y lo que algunos canonistas, Giancarlo Serrelli, Massimo Introvigne, Geraldina Boni, afirmaron al respecto, llega a la siguiente conclusión. El Canon 63 de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis establece que, en un mismo día, se pueden realizar un máximo de 4 votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde, con votación. En este entendiéndose por contexto el acto, simplemente material, en el que cada votante deposita su voto en la urna, independientemente de si éste se anula o no según los parámetros del Canon 68 de la UDG. El 13 de marzo de 2013, durante el cónclave en el que JMB fue elegido Papa, se celebraron 5 votaciones.
Esta flagrante infracción del citado Canon 63, sin la cual el resultado de la votación probablemente habría cambiado, vició irrevocablemente dicha elección. A la luz del citado número 76 de la UDG, esta infracción no invalida todo y no confiere ningún derecho a la persona elegida. Y también por esta tercera razón, al igual que en las dos anteriores, podemos concluir que Jorge Mario Bergoglio nunca fue papa, sino solo el antipapa Francisco. 2. De un papa nulo e inválido, solo actos nulos e inválidos. Una consecuencia lógica y necesaria fundamental del hecho de no ser un papa legítimo, sino un antipapa, una palabra técnica que no implica un juicio moral sobre la persona, sino solo la condición de ilegitimidad al reivindicar para sí el estatus, los derechos, los privilegios, las facultades e incluso los deberes que solo un verdadero y auténtico sumo pontífice de la Iglesia Católica espera, y que, en cambio, no posee precisamente por no ser papa, reside en que todas sus acciones, sus palabras, sus decisiones, sus disposiciones, incluso sus castigos, están desprovistos de todo valor magisterial y jurídico. No importa, por lo tanto, cuán sabio fue al hablar y escribir, cuán prudente al actuar, cuán virtuoso se manifestó ante el mundo, cuán misericordioso y justo fue al juzgar hechos y personas de todo tipo. Nada de esto tiene valor, porque este no es el romano pontífice, sino solo un antipapa. El verdadero Papa tiene la seguridad del Espíritu Santo para el ejercicio de su supremo oficio y para el bien de toda la Iglesia, pero nada para un antipapa. Todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Santa Iglesia Católica, están obligados a escuchar, aceptar y obedecer las enseñanzas y disposiciones del sucesor del bendito apóstol San Pedro. No solo cuando se emiten ex cátedra, sino también si corresponden al magisterio ordinario. Para un antipapa, en cambio, nada. Todo lo que diga o haga el antipapa es jurídicamente inválido, ilegítimo, nulo y sin valor. Y si este es el caso, cabe afirmar que, dado que Francisco y es un antipapa, todas sus enseñanzas, sus directivas y disposiciones, sus documentos, sus reformas, sus sentencias y juicios, sus iniciativas pastorales, sus nombramientos, para diversos cargos y posiciones, todo ello es absolutamente nulo, inválido e ilegítimo, no tiene valor legal ni magisterial, en resumen, nunca ha existido. En este punto, sin embargo, dos cosas nos preocupan en particular sobre lo que hizo y decidió el antipapa Francisco y, lo que concierne a los cardenales y lo que se refiere a los obispos. El enigma de los cardenales bergoglianos. El canon 351 párrafo 1 a 2 del Código de Derecho Canónico dice, párrafo 1. Aquí cardinales promoveantur, libera a Roman pontifices eliguntur viri, saltem in order presbyteratus constituido, doctrina, moribus, pietate nec non rerum agendarum prudentia egregie praestantes. Qui nondum sont episcopi, consecrationem episcopalem recetare debent, /diagonal, párrafo 1. Para ser promovidos a cardenales, son elegidos libremente por el romano pontífice hombres constituidos al menos en el orden del presbiterio, eminentemente distinguidos por la doctrina, las costumbres, la piedad y la prudencia en el manejo de los negocios. Los que aún no son obispos deben recibir la consagración episcopal. Párrafo 2. Decreto cardinales creantur Romani pontificis, quod quidem coram cardinalium collegio publicatur, inde publice facta officii tenentur ad que iuribus gaudent lege definis, /diagonal, párrafo 2. Los cardenales son creados por decreto del romano pontífice, que se hace público ante el colegio cardenalicio. Desde el momento de su publicación, están sujetos a los deberes y gozan de los derechos definidos por la ley. Dado que solo el Santo Padre puede crear nuevos cardenales, quien no haya sido creado cardenal por el romano pontífice, sino por otra persona, sea quien sea, no será considerado en absoluto un verdadero, auténtico y legítimo cardenal de la Santa Iglesia Romana.
Al no ser un verdadero, auténtico y legítimo cardenal, no tiene derecho a disfrutar de los derechos reservados a los cardenales ni tiene la posibilidad de cumplir legítimamente los deberes que solo a ellos corresponden. Cualquier beneficio que reciba y cualquier cosa que haga en el cargo de cardenal, al no ser un verdadero, auténtico y legítimo cardenal de la Santa Iglesia Romana, lo habrá recibido y realizado abusivamente. Lo que ha recibido abusivamente está obligado a devolver, pero lo que ha hecho abusivamente debe ser anulado. Pues bien, uno de los derechos deberes reservados solo a los cardenales de la Santa Iglesia Romana es el de proveer a la elección del nuevo sumo pontífice. Si Francisco y, como hemos demostrado antes, no fue un verdadero papa, sino solo un antipapa, todos los cardenales creados por él, desde marzo de 2013 hasta abril de 2025, no son verdaderos, auténticos y legítimos cardenales de la Santa Iglesia Romana. Y no les corresponden ni los derechos ni los deberes reservados exclusivamente a los verdaderos cardenales. Precisamente por esta razón, están excluidos, al no ser verdaderos, auténticos y legítimos cardenales, de entrar en el cónclave y participar activamente en él. El enigma de los obispos bergovianos. El canon 377 párrafo 1 del Código de Derecho Canónico dice, Episcopos liberes sumus pontifex nominat, aut legitime electos confirmat, /. El sumo pontífice nombra libremente a los obispos o confirma a los legítimamente elegidos. Este canon define claramente el nombramiento de nuevos obispos como facultad exclusiva del romano pontífice, también admite, confirmando algunas tradiciones antiguas, que en ciertos casos el nombramiento no depende del Papa, sino únicamente de su confirmación, como sucede, por ejemplo, en algunas diócesis suizas y alemanas, donde durante siglos el obispo diocesano ha sido elegido por el capítulo de canónigos de la catedral. Sin embargo, en estos casos en que la elección no depende del sumo pontífice, si éste no la confirma, se anula y debe celebrarse una nueva elección. Por lo tanto, antes de ordenar a alguien como obispo, será necesario asegurarse de que exista dicho nombramiento o confirmación por parte del Santo Padre. Pero ¿qué sucede si un sacerdote es nombrado por otra persona y luego ordenado obispo sin la intervención particular y necesaria del sumo pontífice, es decir, ni su nombramiento ni su confirmación? El canon 1382-1387 responde a esta pregunta. Episcopus qui sine pontificio mandato alicum consecrat in episcopum, item que qui eo consecrationem recipit in excommunicationem latae sententiae sedi apostolicae reservatam incurrunt, /. El obispo que sin mandato pontificio consagra a un obispo y quien recibe de él la consagración incurre en la excomunión latae sententiae reservada a la sede apostólica. Con la ordenación episcopal sin mandato pontificio ni confirmación nos encontramos ante un verdadero caso de cisma, y por ello, en comparación con el caso de la creación de cardenales, la elevación al episcopado realizada de esta manera es mucho más grave. En el caso de los cardenales creados por un antipapa, de hecho, son simplemente falsos, ficticios, fraudulentos. En el caso de los obispos nombrados por el antipapa, con la ordenación se convierten en obispos, pero automáticamente incurren en excomunión, tanto el obispo que ordena como el ordenado. El canon especifica que dicha excomunión está reservada a la sede apostólica, es decir, al propio pontífice. Por lo tanto, querer seguir apoyando a un antipapa en detrimento del verdadero romano pontífice no hace más que bloquear a estos pobres obispos nombrados por el antipapa en el terrible estado de excomunión, porque si no reconocen el problema como tal, es decir, que fueron nombrados por un antipapa, nunca accederán a la solución, es decir, solo el verdadero papa puede absolverlos del pecado y readmitirlos en la comunión de la Iglesia. Hay otras consecuencias lógicas que se derivan del hecho de haber sido nombrados por alguien distinto del Papa, por ejemplo, un antipapa, y, o sin confirmación papal, ser entonces ordenado obispo. La excomunión en la que se incurre, de hecho,
no permite al obispo que se encuentra en esta horrenda situación recibir los sacramentos y sacramentales, ni administrarlos, ni participar en dichas celebraciones, ni ejercer un oficio, tarea, ministerio o función eclesiástica, ni realizar actos de gobierno. En caso de que se declare la excomunión latae sententiae, incluso lo incapacita para obtener oficios, tareas, ministerios, funciones, derechos, privilegios y títulos honoríficos. Si Francisco I no es un papa legítimo, sino un verdadero antipapa, como hemos demostrado, todos sus nombramientos de nuevos obispos han sido absolutamente inválidos e ilegítimos. Creo que es importante aclarar que no todos los que fueron nombrados y ordenados de esta manera eran conscientes de las sombras que comenzaron a aparecer sobre la legitimidad de Jorge Mario Bergoglio después de algunos años. Así pues, quienes fueron nombrados por el antipapa Francisco y posteriormente ordenados obispos, sería mejor que acudieran a la sede apostólica para aclarar su situación y obtener la confirmación de buena fe o, posiblemente, la readmisión en la comunión de la Iglesia. Pero cuanto más se silencie, oculte y combata esta cuestión de la legitimidad o no de Francisco y, mayor será la incertidumbre, e incluso podrían ser excomulgados. Cor tuum regnavit, o Marie. nostras preces confletibus, Vacant praetorium.